Te damos gracias, Padre. Gracias, Cristo. Pueden sentarse. Dios bendiga a la maestra de escuela dominical, especialmente que es mi esposa. Bueno, y aunque no lo fuera igual. ¿Los Barrera todos bien? Araceli, Yuri, todo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Nos alegra tener aquí a nuestro hermano Pedro. Gloria a Dios. Es algo muy lindo congregarnos, y esta mañana tengo un tema que surgió porque vi una biografía de una hermana que el título de la biografía no era muy halagador, y yo espero que cuando el Señor me lleve a su presencia, pues dejar bonitos recuerdos. La biografía decía: la verdadera vida espiritual de fulana de tal. Entonces yo dije, porque ya yo había oído a muchos hermanos, pastores, a los cuales yo he oído, y estos pastores elevaban mucho a esta hermana, que en paz descanse, Dios la bendiga. No voy a dar su nombre, pero sus predicaciones en línea son en blanco y negro, para que se haga una idea. No fue ayer. Pero yo oía tanto de ella, y recuerdo un domingo, hace como unos 10, 15 años, un domingo alguien dijo bastante sublime sobre ella. Entonces vine a casa y la comencé a buscar. La vi y puse el video, y unos 2, 3 segundos, y yo dije, no, esto no es para mí. Dios bendiga su ministerio. Me salí, nunca más volví. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces podemos servir a Dios. ¿Y qué encuentra usted esta fotografía? ¿Alguien entiende la fotografía? ¿Alguien sabe por qué puse un puente y una persona atravesando? Porque yo los llamo puentes espirituales. Aquellas personas que sirven a Dios, pero que solamente sirven para que atravesemos y lleguemos al otro lado. Déjenme darle un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo todos los domingos les predico de la bondad de Dios y su divina presencia, pero en realidad mi vida espiritual está mal? Y el día en que yo me presente ante el Señor me diga, apártate de mí porque no te conozco. Pero en tu nombre, no, apártate de mí porque no te conozco. Entonces yo vendría a ser un puente. Todos ustedes alcanzaron la salvación, menos su servidor. Y esto es lo que encontré cuando yo dije, voy a ver la biografía. Desgraciadamente hubo mucho que desear en la vida espiritual de esta persona. Pero le voy a decir algo que lo va a poner en qué pensar. El ministerio de sanidad de esta persona hasta el día de hoy es incomparable. No se compara a ningún otro ministerio. Es que el ministerio de nuestro hermano, y con todo respeto, Gigi Ávila, qué hermoso ministerio. Había sanidades a izquierda y derecha. El de esta persona, nunca oró por alguien que no sanara. Y entonces este individuo que presentó la biografía de esta hermana dice, no creemos que haya muerto en buenos estándares con Dios. Tenía una vida muy lujuriosa. Se dice que ella iba a una campaña, pero estipulaba la bendición. No, qué bendición. ¿Cómo diríamos? La aportación financiera. Y la invitaban a izquierda y derecha porque sabían que esa resucitaba, los esqueletos resucitaba esa mujer. Tenía un ministerio tremendo. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Siervo de Dios, pero no salvo. Vámonos a Hebreos 10, 26, 27. Esta es la Biblia amplificada. No, expandida, persona. ¿Sí sabía que está la Biblia amplificada y la expandida? ¿Sí sabían eso? Me gusta más la expandida porque expande los versículos. La amplificada solo te explica. Pero esta no, esta lo expande. Mire, dése cuenta. Hebreos 10, 26, 27. Si decidimos deliberadamente, su Biblia no dice eso.
esta sí lo dice. Si decidimos deliberadamente seguir pecando después de haber aprendido la verdad, el conocimiento de la verdad, no hay ningún sacrificio por los pecados. Yo se los explicaba hace algunas semanas. Dios estipuló que supóngase que usted inocentemente le pegaba a alguien con qué sé yo, usted estaba trabajando, alguien se le atravesaba y ¡bum!, le daba un golpe y lo mataba en los tiempos de Moisés. Entonces Dios decía, sí, puedes traer un cordero como sacrificio. Le pides perdón a Dios porque le pegaste a alguien sin querer y lo mataste. Ok, traes un cordero. Pero si yo deliberadamente iba y buscaba a la persona y la mataba por algún motivo, Dios decía, para eso no hay sacrificio. ¿Cómo? No. Deliberadamente pecaste. Y yo también les hablaba del pecado que nos acosa. Todos tenemos un pecado que nos acosa. Yo considero que Pablito, el apóstol, el cual está en la santa divina presencia de Dios, cuando le dijo al Señor 3 veces, Señor, quítame esto. Señor, quítame esto. Señor, quítame esto. Finalmente el Señor le dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque cuando nos consideramos limpios y rectos ante la presencia de Dios, hasta dejamos de orar, hasta dejamos de congregarnos. Le voy a contar la historia de este predicador que fue a una campaña. Era la primera campaña que él llevaba a cabo en este lugar y estaba bien nervioso el hombre. No, hombre, estaba temblando. Entonces comenzó a ayunar, a congregarse días antes, y cuando llegó iba bien ungido. Solo llegó, ni siquiera saludó, salió corriendo y ¡bum!, se tiró al altar y Padre, aquí estoy. Y comenzó a congregar, consagrarse. Y cuando dicen, le damos ahora el tiempo a fulanito de tal, se levanta. Hermanos, y ¡bum!, se deja sentir la presencia de Dios. Tan hermosa presencia. Todos temblando, todos levantando sus manos. Al final del servicio, es algo que nos decía el hermano Sherry, no sé si te acuerdas, Mario, cuando decía, no es bueno halagar mucho al predicador. No es bueno ensalzarlo mucho. Y yo decía, pero ¿por qué no? Si se ha hecho una bonita predicación. Y nos dimos cuenta con este hermano esa noche. Bueno, yo no estaba ahí presente, es una historia que nos cuentan que pasa de generación en generación. Entonces cuando se baja este hermano, bien contento porque él vio las maravillas de Dios, lo comienzan a saludar, lo comienzan a bendecir y le dicen, ¿qué predicación? La presencia. No, pues, sí, sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Esta tarde va a estar más bonito. No se pierde esta tarde. Y llegó, entró tranquilo y se sentó. Dice, esta tarde va a caer la misericordia. Esta tarde. Amén. Se levanta, pasa al frente y parecía un funeral. Ni siquiera nadie dijo amén. ¿Saben qué cayó el error? Que confió en sí mismo. La primera vez él se tiró de rodillas y dice, Padre, ten misericordia. Y cuando el Señor tiene misericordia, se levanta, se sienta y dice, no, si yo fui el de todo. Tenemos que reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas y darle gloria a Él. Entonces el versículo 27 continúa diciendo, no hay nada más que temor en la esperanza de un aterrador juicio. Cuando uno peca deliberadamente, cuando vienen los predicadores, de eso estamos hablando, de los predicadores que usan el santuario. Cuando vienen los predicadores y solamente sirven de puente para que los santos pasen, el Señor les dice esto: no hay nada más que esperar el juicio de Dios sobre los enemigos y adversarios de Dios. Porque todos los predicadores sabemos cuál es la verdad. Por más, perdone que use esta expresión, pero por más tonta que sea la persona que está predicando, tuvo que haber estudiado este libro. Y este libro nos da sabiduría, este libro nos da entendimiento. Entonces no hay excusa alguna. No hay excusa alguna. La biografía de esta persona decía, comenzó con el pie derecho, comenzó a los 14 años. A los 14 años ella frecuentaba la iglesia con sus padres y luego se movió con unos tíos porque ellos tenían un ministerio. Y en el ministerio la comenzaron a usar. Comenzó a pasar al frente,
comenzó a orar y sucedió que, bueno, no quiero decirle quién es esta persona, pero le voy a dar una idea más o menos qué es lo que pasó. Si usted la conoce, es de bendición para usted, gloria a Dios. Entonces esta jovencita comienza a ser usada en el ministerio, tanto que las campañas ya las dejan de hacer localmente y se van a hacerlas. Antes las hacía solamente, por ejemplo, aquí en Riverside, pero comenzó tanto auge que comenzaron a invitarlos a Orange County, a San Bernardino, y comenzó a ser así, al grado de que vino un evangelista de Europa, de Inglaterra, joven y simpático, y conoce a esta evangelista joven y simpática, pero había un pequeño problemita: él era casado. Entonces la hermana, la jovencita evangelista, pues le declara sus sentimientos, y la segunda vez que regresa el evangelista trae a su esposa y a sus hijos, solamente para pedirles el divorcio. Entonces ahí dice el narrador de la biografía, dice, ahí comenzó la pesadilla, ahí comenzó el problema, porque sabemos muy bien lo que dice las Sagradas Escrituras. Yo estoy de acuerdo que el joven allá se divorció por una u otra razón y viene divorciado, pero no que ella le haya pedido que se divorciara. Entonces viene cuando la iglesia se da cuenta de eso, la mitad se va. La mitad dice, no, eso no está bien, no es bíblico, nos vamos. La otra mitad se queda en esperanza de que ella se vaya. Ella no se va. Entonces mengúa el ministerio, baja por los suelos. Baja por los suelos, ella se levanta y le dice a él, quiero el divorcio. Se divorcia, y es cuando ella comienza a tomar fama, porque los milagros no la abandonan, ¿sí me entiende? Ahorita estoy yo acá y estoy bendiciéndolos y estoy declarando, y de repente viene alguien enfermo y sana. El hermano Wilmer. Se nos olvida que es el Señor. Comenzamos a ver a la persona y a idolatrar a la persona, y se nos olvida que los milagros provienen del gran yo soy, no de la persona. Yo soy solamente un instrumento. Jamás venga usted a la iglesia con la idea de que, vamos a ir porque el hermano. No, usted va a venir por la presencia. Le estoy contando esta biografía porque me impactó la forma en que muchas personas son engañadas hoy en día. Hoy en día. No le estoy hablando de... Esto sucedió hace más o menos 80 años atrás, en los 40. Esto sucedió en los 40, ¿ok? Es evidente que hasta cierto punto todo pecado se comete intencionalmente. Señor, ayúdame a dejar esto, ayúdame a dejar lo otro. Pero como decía Pablo, 3 veces le pedí, y a la tercera me dijo, bástate mi gracia. Sea lo que sea que usted esté atravesando, tenga fe, Dios lo va a sacar adelante. Pero es evidente que hasta cierto punto los pecados son intencionalmente. La distinción entre el pecado acosador y lo que hacemos intencionalmente, la distinción entre estas cosas es efectivamente entre caer en el pecado y abrazar el pecado con un propósito. Ella sabía que lo que estaba haciendo era pecado. El hombre era casado. Y él no era el único hombre que existía, por el amor de Dios. Me enamoré y este es. No. Yo le podría dar testimonio de muchas parejas que han salido adelante porque han esperado el tiempo de Dios. Ella terminó en fracaso y de ahí en adelante se le conocieron amoríos. Se le conocieron amoríos porque no se podía casar. Todos los que la apoyaban en el ministerio le dijeron, te vamos a apoyar, pero cierra la puerta, porque si lo haces al aire libre, no te podemos apoyar, sabiendo que estaba en pecado. Entonces, tanto hechor como consentido. Alguien me decía el otro día, no lo conoce, no es miembro de esta congregación, pero me decía, ¿sí vio lo que subió fulana de tal usted? ¿Sí vio lo que dijo de esto? Y mi respuesta fue, ¿y usted para qué lo ve? Se molestó un poquito, pero tuve que decirle, ¿usted por qué lo ve? ¿Sabe por qué? Porque tanto hechor como consentidor, pecado por igual. Ahí él, quiera o no, estaba siendo partícipe. Usted, eso es una gran blasfemia. ¿Y usted para qué lo ve?
¿Qué business tiene usted con eso? El Señor proporcionó un medio de restauración para aquellos que cayeron en pecado. Usted cayó en pecado, su sangre es suficiente, salga de ahí. Pero para aquellos que pecan abierta y flagrantemente sin ninguna preocupación por la ley de Dios, no puede haber perdón. Hay una gran diferencia cuando usted está peleando contra un pecado y dice: Padre, en el nombre de Jesús, dame la fuerza porque tengo que vencerlo. Y otra cosa muy que usted muy diga: es que es chulo el pecado. Había un joven que se acercó a Derek Prince, por si ustedes no lo conocen, un gran predicador que ya pasó a la presencia de Dios. Él nació en Sudáfrica y él estuvo presente para el merito día en que Jerusalén se independizó en 1948. Y este Derek Prince, un gran predicador, se lo aconsejo, pero lo va a aburrir. Predica tan tranquilo el hermano, muy así, muy despacio. Él, cuando va a reprender un demonio, no es de aquellos que se le acaba la voz en la garganta. No. Él literalmente cuando él iba y le decía que esta persona está endemoniada, ni tocaba a la persona. En el nombre de Jesús, te vas ahora mismo. ¡Pum! Cae la persona libre. Es que no podemos hacer un show cuando estamos trabajando contra el maligno. Entonces se acerca un joven y le dice: hermano Derek, quiero que ore por mí. La lujuria me ataca, hermano. La lujuria no la puedo dejar. Pero ¿sabe una cosa? No se siente tan feo. Entonces le dice Derek Prince: mi padre fue a la cruz para separarte de tus enemigos, no de tus amigos. ¿Qué quiere decir eso? Si disfrutamos el pecado, entonces el Señor no nos va a librar. ¿Por qué? Porque, como le dijo este joven, pídale al Señor que me libre de la lujuria, pero hasta cierto punto me agrada. Bueno, estamos pecando flagrantemente, intencionalmente. El tema de esta mañana: siervos de Dios, pero no salvos. Le voy a decir algo que tal vez le va a causar así como un shock espiritual. Yo le decía a alguien, ustedes lo conocen, así de que no le voy a decir quién es esta persona, pero yo le decía a esta persona: el siervo de Dios más a disposición, o el que menos le hace preguntas a Dios cuando lo manda a hacer un trabajo, es el diablo, que Dios lo reprenda. El enemigo es un siervo de Dios, y cuando Dios le dice: ve y lidia con esta persona porque se está portando mal, ni dos veces lo escuché. Vámonos, chiquito. Y esta persona me decía: no puede ser. Sí puede ser. Porque cuando le pide a usted o a mí: ve y haz esto, ¿no hay otro? Ok, ¿y a qué hora? Pero cuando el Señor le pide al enemigo: ve y trata a fulano, ve y trata a fulana porque se están portando mal, así lo hace. En cambio nosotros, si el Señor nos dice: haz algo o haz otro, ¿será que yo, Señor? ¿No habrá otro? ¿Qué dijo Moisés? Es que soy tartamudo. ¿Qué dije yo? No, es que no puedo hablar bien. Yo tuve excusas, hermano. Cuando el Señor me llamó a este ministerio, ¿sabe cuántos años pasaron? 17 años. Ven, hijo, levántate, hijo. No, aquel lo hace mejor, está más guapo, habla mejor. Ese, Padre, bendícelo en el nombre de Jesús con el ministerio que me estás ofreciendo. No fue hasta que jaló la rienda y me dijo: suficiente, o vienes o te traigo. El Señor quiere que cada ser humano sea salvo. El Señor quiere que todos ustedes se salven, punto y aparte. Pero, de acuerdo con Timoteo 2:4, ¿quién desea, o sea, Dios es quien desea que todos los hombres se salven, cada vez más, perciban, reconozcan, disciernan y reconozcan precisa y correctamente la verdad divina? Entonces hay un requisito. Para que usted sea salvo, usted tiene que reconocer la verdadera doctrina. Esta persona que me decía: ya vio lo que subieron y lo que dijo fulano y lo que... Entonces yo le dije: hay varias doctrinas. Está la de la prosperidad, está la de la sanidad, a la cual pertenecía esta hermana, que Dios haya tenido misericordia de ella. Ella pertenecía a la doctrina de la sanidad. Si no hay sanidad en el servicio, no hay presencia, y tal vez Dios está tratando al individuo. ¿Por qué es que yo no sano, hermano? Tal vez Dios lo está tratando.
Pero sin embargo, de acuerdo con esta hermana, la doctrina de la sanidad es que si no había milagros, no había presencia divina. Hay diferentes doctrinas, entonces yo le digo a usted, ¿cuál es la doctrina que aquí se predica? Porque una de las necesidades esenciales para que usted sea salvo es reconocer correctamente la verdad divina. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es la verdad que se predica? ¿Puede un siervo de Dios caer de la gracia? ¿O puedo incluso servir a Dios y no ser salvo? ¿Quién o qué es un siervo? Y la respuesta a las primeras dos preguntas, sí. Sí, un siervo de Dios puede caer de la gracia. Los calvinistas creen que una vez salvo, siempre salvo. Yo no creo eso. Porque Jesús le dijo a Juan en el libro de Apocalipsis, escribe estas palabras: mira que nadie tome tu corona. ¿Qué significa eso? Que alguien puede tomar su corona. Hoy aquí, mañana en el mundo. ¿Cómo va a ser salvo así? No. Entonces, ¿puede un siervo de Dios caer de la gracia? Sí, esta hermana cayó de la gracia. ¿Siguió predicando? Sí. Mi pregunta es, porque no estamos aquí para juzgar a nadie, pero mi pregunta es para esta hermana y a todos aquellos como ella que se presentan en la presencia de Dios, ¿qué es la bienvenida que se les da allá arriba? ¿Vas al gozo de tu Señor o apártate de mí porque no te conozco? Y ese es mi temor, tanto para esos siervos como para que los escuchan. Porque tanto hechor como consentidor, culpables por igual. ¿Por qué creen que tienen fama esos predicadores si usted no los ve en línea? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si usted se enfoca en lo que lo va a bendecir y no solamente en entretenimiento, su vida espiritual va a crecer más. No tiene nada de malo que despierte al respecto. A ver, por ejemplo, yo vi esta biografía. Cuando yo la oía predicar a la hermana, una vez única vez por unos segundos, me impactó por la forma en que su manerismo, la forma en que se vestía y su manerismo, la forma en que se movía y la forma en que hacía las cosas y su manerismo. Yo dije, como dicen en Inglaterra, no es it's not my cup of tea, no es mi bebida, no es mi taza de café. Dios bendiga el café. Entonces no la seguí observando. Solamente la miré unos segundos y dije, no, esto no es para mí. Dios la bendiga. Y me pasé a otro predicador. Y luego me doy cuenta de que sí, su estilo de vida espiritual dejaba mucho que desear. ¿Qué de aquellos que sabiendo el estilo de vida que llevaba, la apoyaban en su ministerio? ¿Puede caer de la gracia? Sí. ¿Puedo incluso servir a Dios y no ser salvo? Sí. Usted puede servir a Dios. Les voy a dar un ejemplo ahorita. ¿Y quién o qué es un siervo? Veamos. Mantenga esta pregunta en mente. ¿Puedo servir a Dios y no ser salvo? ¿Y quién o qué es un siervo? Aquí está la respuesta. El término siervo en el Nuevo Testamento es la palabra griega doulos, que puede significar esclavo o siervo. En la Biblia el término siervo de Dios aparece en varios lugares y se refiere a varias personas, pero veamos la palabra esclavo. En la Biblia la palabra esclavo no significa lo mismo que en nuestra vida social. ¿Quién es un esclavo? Un esclavo es aquella persona que usted puede tenerlo en cadenas, no pagarle y tratarlo como una basura, socialmente. Bíblicamente, la palabra esclavo, yo les explicaba hace algunos meses, pero les voy a recordar debido a los que se acaban de congregar con nosotros. Hace algunos meses yo les hablaba bíblicamente que un esclavo es una vasija. La palabra, ¿se acuerdan? Yo, esclavo de Dios, dice Pablo. ¿Qué significa eso? Yo, vasija en las manos de Dios. Pero una vasija de útil. Entonces, si nos vamos al Antiguo Testamento, porque alguien ignorantemente debatía a alguien y le decía, los cristianos son esclavizantes. Si te das cuenta en el Antiguo Testamento, y le responde esta persona, date cuenta la diferencia del esclavo en el Antiguo Testamento y el esclavo en la vida moderna. El esclavo en el Antiguo Testamento era liberado después de 7 años porque pagaba su deuda. Pero mientras era esclavo en esos 7 años, era tratado como un hijo. Tenía su aposento, no estaba en cadenas, recibía su pago y se le daba un trato justo. No era como los egipcios que esclavizaron a Israel y les daban con un látigo. No.
Inclusive en los tiempos de Jesús habían esclavos todavía. Pablo dice, te regreso a tu esclavo, pero trátalo de buena manera, porque si él escapó, por algo escapó. Te lo regreso, y se lo regresó con una carta. Y el esclavo regresó a su amo con una carta de Pablo. ¿Y qué hizo el amo? Bienvenido, hijo, siéntate a la mesa. Esos eran los esclavos de antes. Por eso la Biblia dice, me esclavizo en la presencia de Dios, no para que Dios me trate como una basura, como un animal, para que me trate como una vasija. Tito, capítulo 1 y versículo 1. Pablo, un siervo. Pablo, un esclavo. Pablo, un empleado de Dios y apóstol, mensajero. Eso es lo que la palabra apóstol significa, enviado o mensajero de Jesucristo. ¿Qué dice tu versión? ¿La tenés al tanto, Mario? Tito 1:1. Ok, está bien. Entonces aquí dice, ¿alguien la tiene en español? Dice, me enviaron. ¿Quién? Pablo. ¿Cómo? Como esclavo. Yo, Pablo. Voy a poner mi nombre ahí. Yo, Wilmer, esclavo de Dios, enviado al servicio de la fe del pueblo elegido. ¿Quiénes? Ustedes, el pueblo elegido, ustedes los escogidos, el pueblo elegido de Dios, para ayudarlos a conocer la verdad. Yo, esclavo, yo, su servidor, enviado para hacerlos conocer la verdad. Vengo yo y les enseño a predicar sobre el evangelio de la prosperidad, sobre la doctrina de la sanidad. Eso es falso, eso no es bíblico. Entonces ya no estoy cumpliendo con la verdad que muestra a la gente cómo servir a Dios, a conducirse con piedad. Entonces, ¿puedo yo convertirme en un puente para que usted atraviese y llegue a su destino y yo quedarme donde perdido? Sí, sí es posible. Sí es posible. Se lo voy a mostrar. Sí, Dios puede usar personas que no son salvas. La Biblia contiene ejemplos de esto, como Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Quien era un incrédulo, profeta incrédulo, pero fue usado por Dios para hablar y bendecir a Israel. Balaam era un profeta. Entonces viene el rey Balac, me parece que era el nombre del rey, y le dice, Balaam, ven, tengo un enemigo que quiero que maldigas. Eso a mí, she's perfectly fine. Eso a mí me dice que Balaam ya había maldecido a alguien antes. Porque si viene alguien a mí y me dice, ora por esta persona para que sane. Oh, ok, entonces tú sabes que yo sirvo a alguien que sana. ¿Sí me entiende? Entonces, para que Balaam fuera enviado a maldecir, ya lo había hecho antes. Entonces viene, va, mira al pueblo y se da cuenta que son hijos de Dios y dice, yo no los puedo maldecir. Estos son hijos de Dios. Si yo los maldigo, me cae la maldición a mí. No, entonces yo los bendigo en el nombre del Dios Altísimo. Oh, ¿eres hijo de Dios? No, yo solo sé que existe Dios. ¿Puedo ser salvo así? No, tengo que reconocer quién es Dios. Si bien esto puede parecer duro a primera vista, el sistema de sacrificios, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, fue diseñado para restaurar la relación rota entre el hombre y Dios. ¿Por qué fue Jesús a la cruz? Para restaurar la relación que tenemos con Él. Especialmente los líderes, especialmente los pastores, los evangelistas, que tenemos que poner un ejemplo. Existía para aquellos que habían pecado, pero deseaban confesar su pecado, apartarse del pecado y continuar una relación con Dios. Él fue a la cruz, vertió su sangre y yo le pido perdón. Oh, pero es que es tan difícil. Pida perdón y siga adelante. No, es que usted no entiende. Todos los días yo batallo. Pida perdón y siga adelante. No, es que usted no entiende. ¿Y usted cree que yo no atravieso la misma tentación que usted? ¿Es acaso que yo soy hecho de piedra o de hierro? Si Pablo mismo dijo 3 veces, Señor, quita esto de mí, ¿qué sería? ¿Qué sería? Nunca, jamás deje usted que venga un predicador y le diga, yo sé lo que atravesó Pablo, porque él nunca se lo dijo a nadie. Entonces, ¿cómo va a venir un predicador y le va a decir a usted que fue si Pablo nunca lo dijo? Es que encontraron un nuevo evangelio, el evangelio de San Judas Tadeo, y ese dice ahí que Pablo hizo esto. Mentira del diablo.
No existe una versión donde Pablo diga, es que yo o mentía mucho, o robaba, o qué sé yo. No hay ninguna parte en la Biblia donde diga eso. Simplemente él venía y se arrepentía. Ahora bien, aquellos que desafiantemente desobedecen la ley de Dios sin preocupación, no solo están rompiendo las reglas, sino que están en rebelión contra Dios. Si yo soy un predicador y yo sé que robar o mentir o fornicar es pecado, y lo hago mientras estoy aquí al frente, yo estoy rebelándome contra Dios. ¿Y usted sabe lo que es la rebelión contra Dios? No hay perdón para la rebelión contra Dios. ¿Sabían ustedes? Es por eso que yo dudo que estos predicadores que mueren exhortando a la gente, robándoles lo poco que ganan, sean salvos. Yo lo dudo. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben muy bien lo que están haciendo y lo siguen haciendo. El ejemplo que les di esta mañana de esta hermana no es único ni se aísla en el anglosajón. Esta hermana era anglosajona. Les puedo dar testimonio de miles de latinos, asiáticos, europeos, predicadores de renombre que están viviendo en pecado. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que si saben lo que están haciendo y siguen rompiendo las reglas, eso se vuelve rebelión. ¿Por qué Lucifer bajó de Lucifer a Satanás? Rebelión. Dios siempre nos está llamando al arrepentimiento, especialmente aquellos que lideran un rebaño. Dios siempre está llamando. David, ven a mí, hijo mío. Enrique, acércate. ¿Y qué es lo que les dice? Les dice lo siguiente: venid, hablemos de estas cosas, razonar juntos, resolver este asunto o considerar sus opciones. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, manchados de sangre, pueden ser tan blancos como la nieve. Aunque tus pecados sean de un rojo intenso, rojo como carmesí, púrpura, pueden ser blancos como la lana. ¿Significa eso que yo ya pequé y he pecado tanto que el Señor ya no se interesa en mí? Jamás. Hay un pecado que el Señor no perdona y es la blasfemia del Espíritu Santo. Todo lo demás se lo perdona si usted se arrepiente. Yo le decía a un principio, en el tiempo de Moisés, si alguien por accidente se tronaba a alguien, estaba trabajando y se le atravesaba y poche en la cabeza y se lo tronaba, iba con el sacerdote y le decía, mira, por accidente le pegué en la cabeza y lo maté. Ok, trae un corderito, lo vamos a sacrificar, pero tú te vas a arrepentir de corazón. Sí, Señor, sí. Pero era algo muy diferente que yo fuera y buscara a mi enemigo y lo matara. Para eso no había sacrificio. Había una ciudad que se llamaba la ciudad de refugio. No sé si usted sabía, pero había una ciudad de refugio donde allá se tenía que ir huyendo. ¿Por qué? Porque había asesinado a alguien. Y no había sacrificio. Entonces Dios aquí le está diciendo, mira, tienes opciones. En el libro de Apocalipsis dice, prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio. Y muchos dicen, entonces ser frío es disfrutar del mundo. No. Ser frío es como una bebida con hielo cuando hay mucho calor. Es algo rico, es algo que Dios quiere, que seamos fríos de beneficio. Un predicador daba una anécdota muy bonita. Decía que a la ciudad donde Dios le dijo, prefiero que seas frío o caliente, tenían una fuente. La fuente en su raíz de donde venía, de allá de la montaña, la fuente, el manantial, era cristalino y frío. En los tiempos de calor la gente iba hasta allá a tomar agua, porque hicieron un canal, pero lo hicieron shallow, o sea, lo hicieron muy pachito. Entonces el agua cuando venía a la ciudad, ya venía tibia, porque el sol en el verano la calentaba. En el manantial estaba fresca y deliciosa, fría, pero en el canal que hicieron cuando llegaba a la fuente de la ciudad, ya llegaba tibia. La usaban nada más para limpiar y cosas así, pero cuando querían tomar agua llevaban sus jarros, preferían caminar las 2 millas e ir a traer el agua. Entonces el Señor decía, prefiero que sean fríos o calientes, porque en la misma ciudad, en el mismo país, en el mismo pueblo, habían lagunas termales beneficiosas.
Entonces ahí es cuando el Señor les dice, prefiero que sean fríos o calientes, pero tibios los voy a vomitar, sí, la palabra que usa es vomitar, los voy a escupir de mi boca. Pero antes de escupirlo de su boca, el Señor dice, ven, hablemos al respecto. ¿Cuál es el problema? Especialmente a los líderes. No es solo un rechazo de la ley de Dios, es un rechazo de Dios mismo. Cuando tenemos Santa Cena, usted no solamente está rechazando el pan y el vino, está rechazando el sacrificio que Él hizo en la cruz. Por eso le digo, póngase a cuentas y participe. Es que hoy hay Santa Cena, no voy a ir a la iglesia. Está despreciando el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Yo le decía a alguien hace muchos años, no fue ni en este país, quería aceptar a Jesús y le dije, ¿ya lo pensaste bien? Es algo muy hermoso, pero con la vida rebelde que llevas te va a costar mucho. Porque cuando vengas a Cristo Jesús le vas a dar todos tus derechos. A este joven le gustaba siempre decir yo puedo hacer esto, yo tengo esto, yo esto. Entonces le dije, cuando vengas a Jesús te vas a tener que tragar tu orgullo y darle todos tus derechos. Mi pastor decía, venir a Jesús es como levantar las manos cuando un policía lo encañona. Levantar las manos y decir, me rindo. Me rindo. Así tiene que ser espiritualmente. Venir a Jesús y decir, me rindo. La razón por la que no hay perdón para esas personas es que en última instancia no quieren tener una relación restaurada. En efecto, aquellos que cometen pecados prepotentes, sabiendo la verdad, mienten, no son verdaderos creyentes. Por lo tanto, están más allá de la salvación hasta el momento en que se arrepientan y depongan su rebelión contra Dios. Había un joven predicador también en los 60s y 70s. Si le nombro, quizás no lo hayan oído mencionar porque desgraciadamente cuando falleció, murió en pecado. Pero en su juventud él tenía campañas de avivamiento. En esas campañas se derramaba la presencia de Dios, había sanidad y milagros. Y una vez lo filmaron, porque tenía sus amistades, era joven, medio alocado, lo filmaron porque él tenía la característica de que ponía todo el dinero, todas las ofrendas, todo en una bolsa de papel, de esas sandwich bags que les decían de papel, pero grandes, grandotas las bolsas, las llenaba. Y cuando llegaba al hotel, abría la bolsa y la tiraba en la cama y le pedía a sus amigos que le ayudaran a contar. Y lo que decía es, miren cuánto saqué esta noche. Esa era su frase. Cuando yo oí ese testimonio, yo dije, la cantidad de personas que ese individuo engañó, ¿habrá tenido perdón? ¿Lo habrá disculpado el Señor? ¿Lo habrá perdonado el Señor? La respuesta es sí. Sí se arrepintió. Sí se arrepintió. Yo sé de un ministerio muy grande y si les digo qué ministerio es, ustedes dicen, oh sí, el pastor fulano de tal. No les voy a decir el ministerio porque no estoy aquí para criticar ni ofender a nadie, pero ese ministerio no lo comenzó el pastor que se echó la fama, lo comenzó un homosexual. Y ese ministerio es mundial. Si yo les dijera, usted dice, hay 2 iglesias de esas cerca de la casa, bendito sea Dios, bendito sea Dios, el ministerio es poderoso, poderoso. Pero la forma en que comenzó es que este joven carismático llegó a la iglesia de este pastor que ese domingo iba a cerrar la iglesia. Ese domingo iba a pararse en la congregación y decir, hermanos, Dios los bendiga, un capítulo más se cierra, este libro aquí se cierra. Dios los bendiga, hasta aquí llegamos. Ya había practicado lo que iba a decir. Pero llega este joven carismático y le dice, fui a la montaña de San Bernardino y allá recibí una revelación. Él estaba drogado y comenzó a bautizar a sus amigos que estaban drogados. Hay una montaña, hay una fuente, como una lagunita. Ahí los bautizó. Bajó y llegó a visitar a este famoso predicador y le dijo, yo vengo a hacerte una proposición. Que vayamos a las calles y traigamos a los homeless, a los drogadictos y todo eso, todo eso. Y este pastor dijo, pues no es mala idea, pero yo tengo una iglesia muy arraigada en su cultura. En Guatemala les decimos centroamericanas. No sé cómo, aquí son como las bautistas, pero aquí hay bautistas de ambiente y hay bautistas que son medias presbiterianas. Las centroamericanas de Guatemala aquí serían las presbiterianas.
Cantan con aquellos himnos de cofre y no aplauden, no dicen amén, no dicen aleluya, son muy, muy calladitos. Así como están todos ustedes esta mañana. Entonces, es la iglesia con la que comenzó este predicador. Y viene este joven, va a las calles. Ese domingo le trajo 2,000 almas. Se llenó la iglesia. Tuvieron que poner sombras afuera. Primer domingo. Fue tanto que decidieron llevar los servicios de esa iglesia afuera, al parque. Pusieron una campaña, una tienda. Se llenó, se llenó, se llenó, se llenó. Pero el pastor no sabía que este joven era homosexual. Cuando se dio cuenta, le dijo que ya no quería nada con él. Y este joven tristemente se fue a otro estado. ¿Qué sucedió en el otro estado? Se levantó la iglesia rival de California. No recuerdo qué estado fue. Ahí está su biografía si usted la quiere ver, es pública. Si gusta le doy el nombre, se acerca al final del servicio, se lo doy el nombre. Entonces este joven se va a otro estado y comienza otro avivamiento. Se levantan las iglesias y rivalizan la iglesia que él levantó en California. Cuando allá se dan cuenta que está viviendo en pecado, entonces le dicen, cásate. Entonces él busca una hermana y se casa. Pero cuando este joven muere ya adulto, la hermana confiesa y dice, no fue esposo para mí, porque él era homosexual. Y en su cama de muerte llega el copastor de esta gran congregación, llega el copastor cuando está muriendo, murió de SIDA, era la enfermedad que terminaba con los homosexuales en los 70s. Llega este copastor, porque el pastor ya no quiso tener amistad con él. Mire qué clase de pastor. Por eso es que no le voy a dar su nombre, porque para muchos de ustedes fue de bendición este hombre. Entonces el pastor, en su orgullo, no lo llega a despedir, pero el copastor sí. Ya le quedan minutos de vida y está muriendo, y llega y le agarra la mano y le dice, arrepiéntete. Y le dice, ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios. Y el Señor me habló, porque el Señor le hablaba. El Señor le hablaba. Una vez había es que es la forma en que el Señor usa a cualquiera. Por eso le digo, mire, esta es mi preocupación, porque el Señor puede usar al mismo diablo. Entonces, en una de las predicaciones, cuando el joven todavía estaba saludable y activo, viene una niña con polio, con sus garros. ¿Cómo se llama eso? Andaderas así. Crutches, ¿cómo dirías eso en español? Muletas. La niña viene con sus muletas y el joven está predicando y es bien excéntrico. Es bien excéntrico. La forma en que predicaba y todo, muy, muy excéntrico. Ok, entonces viene la niña con muletas entrando. Ella venía a oír el servicio, ella no venía para que la sanaran. Está el joven predicando acá y tiene a un joven con la guitarra acá. Y el joven, cuando ve entrar a la niña con muletas, ve al predicador y le hace así, que no vaya a ser una locura. Le hace así. Y el joven, el predicador, se le queda viendo y le dice, sí, en el nombre de Jesús, niña, sé sana. ¡Pum! Bota las muletas la niña y sigue corriendo. Muchos dijeron, no, eso fue armado, eso ya estaba previsto. No. Mucha gente venía enferma, con cáncer. Y él solamente les decía, sé sano en el nombre de Jesús, y sanaba. Entonces, ¿es el ministerio el que salva? No. En su cama de muerte le dice al copastor, el Señor me habló y dice que me va a usar para traer a miles a su presencia. Y el copastor lo ve y dice, ¿te va a sanar? Le dice, no, hoy me voy, pero me va a usar para traer miles a su presencia. Ok, pero te vas a morir hoy. Sí. Y se murió. Ese día se murió en la tarde y el copastor se va. Ok. Hacen una película de él. Miles vinieron a la presencia de Dios por la película que hicieron de él. Aún en muerte, Dios puede usar a cualquiera. Aún en la muerte, Dios puede usar a cualquiera. Si este joven no se arrepintió como lo dijo, no está en la gloria. Y hoy en día las personas que siguen viendo esa película siguen acercándose a Dios. Siguen acercándose a Dios. Porque son instrumentos. Si usted es un instrumento, Dios lo va a usar. Pero de que usted sea salvo, consiste en su relación con Dios.
¿Es usted salvo? Por supuesto. Le pedí a Jesús que entrara en mi vida, en mi corazón, cuando bla, 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 y ahora soy salvo. Sé que iré al cielo porque la Biblia así me lo dice. Oh, sí, Señor. Creí y eso lo resuelve todo. Sí, yo acepté a Jesús, ahora soy salvo. Gracias, Padre. No. No, 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 no. La salvación es gratis. Mantenerla es la pregunta. Casi todos los cristianos piensan en la salvación exclusivamente en términos del pasado. Yo ya acepté. Me voy a ir al mundo y hacer, como dicen, darle la hilacha al vuelo, como dicen. Me voy a ir al mundo, pero yo ya acepté. Yo ya acepté. Yo soy cristiano. Ajá. Cuando hacen esto, pierden la motivación principal de servir una vida piadosa. El Señor nos llamó a servir. No solo al que tiene el micrófono, a usted, ahí donde está sentado, ahí donde está sentada. El Señor lo llamó a servirle, no solo el que tiene el micrófono. El ministerio es de todos, no solamente de una persona. Yo me acuerdo cuando yo acepté, pero cuando yo acepté, yo solamente reconocí que Jesús es Dios. Y eso me dio el espíritu de vida eterna. Ahora, mantener ese espíritu de vida eterna es la pregunta. Aceptar a Jesús, wow, todo el mundo lo hace. Creer en Dios, wow, ¿quién no cree en Dios? Es más, el enemigo cree en Dios. Servirlo, todo el mundo lo puede servir. Ser salvo es la clave esta mañana. Yo no les estoy hablando de otro tema más que el de ser salvos. No solamente ayudar a la gente que sea salva, sino uno mismo. Y me estoy enfocando en líderes, porque hay muchos hoy en día predicando en línea, pero un evangelio falso, ya sea de la prosperidad, dedicados a la salvación. No funciona así. La salvación no se promete a aquellos que han sido salvos o muestran evidencia de ser salvos, sino a aquellos que perseveran, aquellos que perseveran en la doctrina. O es que yo, como voy a la iglesia todos los domingos, no, la iglesia no lo va a salvar. O es que yo oro todas las noches, no, la oración no lo va a salvar. ¿Qué es lo que lo va a salvar? La relación con el Padre Celestial. Y haced esto, Romanos 13:11. Y haced esto, sabiendo la hora que ya, que es hora de despertar del sueño. En otras palabras, si usted está dormido espiritualmente, despierte. Porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos por primera vez. Yo acepté a Jesús cuando tenía 12 años. Los dinosaurios todavía rondaban la tierra. Pero hoy estoy más cerca de mi salvación. Lo acepté escasamente hace 40 años. Casi 40 años atrás lo acepté. Eso significa que estoy 40 años más cerca de mi salvación. Decía un maestro de estudio bíblico, que Dios lo bendiga. Tristemente tuve malos reportes de este individuo, me parece que cayó de la gracia. Dios tenga misericordia de él. Pero cuando él caminaba en la gracia de Dios, él fue maestro bíblico de Gladys y le enseñó mucho. Y él dijo una vez esto, muy sabio, dijo: de nada me sirve servir a Dios toda mi vida, pero el momento en que voy a morir, muero en pecado. Hay un testimonio de un hermano de África. Con esto me acerco al final. 5 minutos, 5 o 10 minutos más. Este hermano de África servía, era un gran pastor. Un pastor tremendo en la presencia de Dios. Un verdadero siervo de Dios. Pero una vez, único en el mundo, tuvo problemas con su esposa. Estoy seguro que fue el único. Tuvo problemas con su esposa. Creo que ella le pidió que trajera algo del mercado, se le olvidó, ella se enojó y le dice: lo necesitaba, ahora yo tengo que ir al mercado. Pero mi amor, bla bla bla, discutieron, okay. Entonces viene un hermanito y le dice: hermano, le dice, mire, le traigo una ofrenda, la primicia, le traigo mi primicia. Era una ovejita muy linda, una cabrita muy linda. Se la llevó y le dice: acá tiene, y le agarró el hermano de lazo. Y se le queda viendo y dice: ¿yo para qué quiero esto? Y le dice: Dios te bendiga, les ve. Oh, Padre, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y el hermanito se va bien contento con su bendición. Se va con su bendición. Entonces él agarra la cabrita y entra y le dice: ¿y esto? Y ella le dice: oh, fulano de tal no tiene, llévasela. Oh, ok. La agarra, la mete en el carro, la pone en el asiento de atrás y se va. Solo para tener un accidente mortal. Entonces llegan corriendo con la esposa. En una historia larga, pero se lo voy a contar así.
llegan corriendo con la esposa, fulano se murió, tu esposo. Era un hermano de la iglesia, un tantito escandaloso, y llegó pegando gritos en el cielo. Y ella se lavó las manos, se las secó, y le dice, ¿dónde está? Allá. Ok, vamos. Se quedó viendo, oh sí, sí está muerto. En ningún momento lloró, en ningún momento levantó la voz, sacó su pañuelo, se secó las lágrimas y lo miraba. Llegó la ambulancia, llegó la morgue, se lo llevaron, lo iban a velar, y ella en casa así. Y dice, ¿no está triste? ¿No está llorando? Estoy muy triste, muy, muy triste. Llega el de la mortuoria, como eso de la medianoche, y le dice, quiero que vayan a sacar ese cuerpo de ahí. No me siento bien. Y luego contó que oía voces de ángeles, y se veía una luz que salía así por debajo de la puerta. Entonces llegó bien asustado y dice, vayan y hagan lo que quieran, pero ahí no lo quiero. Entonces la esposa se lleva a unos hermanos de la iglesia, lo levantan y se lo llevan a la casa de ella, y lo tienden en la sala, en una mesa así, y ella se sienta así, con estas. Es muy largo el testimonio, pero para hacérselos corta, ella ve cuando el estómago de él comienza a levantarse, porque le hicieron la autopsia, se llama, cuando le sacan todo. Le sacaron todo, entonces él iba bien chupadito el estómago, casi se pegaba a la columna. Pero ella se queda viendo cuando el estómago se comienza a inflar, se comienza a inflar. Y el hombre se sienta. Y ella se le queda viendo y le dice, 5 horas. Una mujer de fe. Ahora, ¿por qué le estoy yo diciendo esto? Porque él murió en pecado. Luego él cuenta su testimonio y dice, el Señor tuvo compasión de mí y me dijo, nunca habías peleado con tu esposa y por un pequeño insignificante problema vas a terminar en el infierno, porque se lo llevó a las puertas del infierno. Y él se agachó y le dice, sí, Padre amado, soy digno del infierno por haber discutido con su esposa. Soy digno del infierno. Y está en el video, ¿ok? Por si usted no me cree, en el video se ve cuando el estómago comienza a inflarse así. Y ella se seca las lágrimas y le dice, ya era hora. Entonces Dios le dice, tú aquí perteneces, porque moriste en pecado. Entonces él le dice, sí Señor, soy digno del infierno. Después de predicar toda su vida, desde los 16 años había aceptado a Jesús. Ya tenía como unos 58 más o menos, por una discusión con su esposa. Entonces el divino maestro le dice, pero has alcanzado compasión en mí, has alcanzado piedad. Te voy a dar la misericordia que no se le extiende a nadie. Regresa y arregla las cosas. Eso no se le promete a nadie, ¿ok? Es un testimonio. Eso no se le promete a nadie. Usted viva su vida casta y pura como Dios lo manda. Eres lo que comes. Entonces la pregunta es, ¿dónde comes? ¿Qué comes? ¿Y quién es el cocinero? No, hombre, si yo miro a este predicador nada más para distraerme, ¿no hay otras formas de distraernos? No, hombre, es que a mí lo que me causa es curiosidad, a ver qué va a hacer la gente. La curiosidad mató al gato. Y la curiosidad nos puede llevar al infierno. Hecho como consentido. ¿Qué es lo que come? Con esto termino. Mateo 7:15, 16. Ten cuidado con los falsos profetas. Yo le voy a agregar aquí, ten cuidado con los falsos predicadores. Vienen a ti pareciendo mansos como ovejas, disfrazados de ovejas con ropa de oveja, pero son realmente peligrosos, como los lobos, dentro de lobos feroces, viciosos. Versículo 16. Por lo que hacen, conoceréis a esta gente. Por sus frutos los conoceréis, dicen otras versiones. Las uvas no vienen de los espinos, y los higos no vienen de los cardos. ¿Cómo puede un predicador pararse al frente y decirles a ustedes la verdad y hablarles de la verdad cuando en realidad es un lobo feroz? ¿No dice la Biblia que inclusive los demonios se visten de ángeles de luz? Está bien escuchar a un predicador y que usted no esté de acuerdo con un punto doctrinal. Les voy a dar un ejemplo. Mi amada esposa sigue a este predicador, cuyo nombre no se los voy a dar, pero es un gran predicador. Es un gran siervo de Dios.
Si gusta, acérquese, le doy el nombre y usted lo sigue, porque se lo aconsejo. Es un gran siervo de Dios. Pero aquí, a donde vea su servilleta, hubo un punto que no estuve de acuerdo con él. Y me lo callé porque ella se molesta cuando critico a su predicador. Este predicador es tan arraigado en las cosas de Dios que de él han salido miles de células que se han convertido en nodrizas. La nodriza está en Guatemala y de esa han salido células que se han convertido en nodrizas a nivel mundial. Es un gran siervo de Dios. Pero una vez dijo que el Señor usaría a cualquier cosa para advertirle a usted. Inclusive, lo voy a parafrasear, inclusive que un muerto, el espíritu de un muerto venga y en un sueño le diga, hijo, hija, esto pasó. Yo le dije a mi amada, ahí sí no mucho estoy de acuerdo. La Biblia dice, escrito está, una vez la muerte, luego el juicio. ¡Pum! Se acabó. Pero él dijo, Dios puede usar a fulano que murió, a fulana que murió, y que vuelva y le diga, esto y esto está pasando. Mi respuesta es, no. Cuando el rey Saúl quiso hablar con Samuel, fue con una bruja, y le dice, quiero que Samuel me diga qué hacer en este caso. Y la bruja le dice, pero eso no está bien. No te preocupes, yo soy el rey, tráeme a Samuel. Cuando se acercó este espíritu, la bruja le dijo, veo a alguien que se parece así, a no le dijo, veo a Samuel. Entonces Saúl asumió que era. Entonces cuando viene un espíritu y a usted le habla y le dice, vengo de parte de Dios, usted asume que es un Espíritu Santo. No, tenga cuidado. La única forma en que el Señor nos habla es por medio de este libro, en sueños y visiones. He dicho. Pero es un gran siervo de Dios. La doctrina de ellos es casi perfecta la doctrina de ellos. Son muy serviciales, atienden a la viuda, atienden al hambriento, o sea, la doctrina de ellos. ¿Qué significa esto? ¿Que lo voy a dejar de escuchar? No. Derek Prince, un gran predicador que en paz descanse, lo escucho casi todos los días. Y una vez dijo, mi interpretación es que la de los 3 jinetes, el caballo blanco es Jesús. Y yo dije, no, usted y yo sabemos que el primer jinete es la muerte. Pero él en los años 70, cuando él estaba vivo, que Dios lo bendijo mucho, su interpretación fue esa. Recuerde, está la interpretación de Moisés. Gloria a Dios por Moisés y aquellos caudillos que hicieron lo posible por revelarnos la palabra. Y está la interpretación de Josué. Aquellos que vivimos hoy en día bajo una interpretación fresca. ¿Sí me entiende? Gracias a Dios por los abuelos, aquellos que estuvieron bajo Moisés. Pero bendita sea la revelación que se ha ampliado más bajo Josué, en la cual usted y yo estamos hoy en día. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Y es mi deseo que usted siga al frente, porque Dios tiene algo muy grande para la iglesia, y usted es parte de la iglesia. Permítame orar por usted y por aquellos que nos ven en línea, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por aquellos que nos están observando, que los bendigas, y que abras sus ojitos y que les hagas ver que no todo lo que brilla es oro, que tenemos, como dice la palabra de Dios, que probar los espíritus. Si alguien me profetiza, Señor, venir a ti, Señor Padre, ¿es esto de ti o me está profetizando en emoción? Que porque hay milagros en la iglesia de la esquina, voy a atender a esa iglesia porque hay milagros y aquí no. Señor, tu presencia es la que cuenta. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, para la honra y gloria de tu nombre. Amén.